Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 3 de febrero y damos inicio a Aquí se debate. Queremos conocer a los candidatos a constituyente, quiénes son, qué es lo que los motiva, cómo piensan. Saludamos de inmediato a Marlene Duarte Esparza, que nos saluda con la manito, el distrito 16 independiente. Saludamos también a Paulina Eliseche, ella va por el distrito 17 del Partido Socialista, la lista Apruebo, y Juan Aristía Correa, y está del distrito 18 del Partido Republicano. A todos bienvenidos. Bueno, tenemos la zona centro-sur representada en ustedes, así que vamos a hablar de esos temas. Pero primero quiero preguntarles por qué quieren presentarse a constituyentes. Paulina. Hola, muy buenas tardes. Matilde, ya a todos los candidatos aquí presentes. Bueno, la verdad es que me he presentado como candidata porque soy una persona que ha estado en la política desde siempre. Desde en el colegio me acuerdo que yo era una de las personas que en los recreos siempre alentaba las discusiones y las conversaciones sobre política. Fui militante siempre desde que entré a la universidad y bueno, soy militante del Partido Socialista ya hace muchos años y he actuado siempre en política y fui concejal por Talca 8 años. ¿Vocación política entonces? ¿Vocación política? Vocación política, y considero además, y ahí termino, que el cambio de la Constitución es de las cosas más importantes que va a ocurrir en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Juan Aristía, bienvenido. ¿Por qué quieres ser constituyente? Buenas tardes, Matilde. Bueno, yo soy ingeniero civil con un posgrado en Administración de la Universidad Católica. Tengo 25 años de experiencia profesional trabajando en Chile y en el extranjero. Y en 2009 decidí iniciar un emprendimiento como agricultor en el Maule Sur, lo que me une a la zona. Siempre he sido consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente y por eso inicié un proyecto de conservación ecológica en el sector cordillerano de Linares hace unos 15 años atrás. Participé activamente en la defensa del río Chigüeno frente a la construcción de una central hidroeléctrica que amenazaba con secarlo, lo que finalmente se ganó y la central no se hizo. Por esto quiero aportar mi experiencia al proceso constituyente para que logremos un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y que nos permita alcanzar niveles de bienestar propios de países desarrollados. Esa sería la idea. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y finalmente saludamos a Marlene Duarte. Ella viene por el distrito 16. Marlene, ¿por qué quieres ser constituyente? Bueno, la verdad es que esto no nace de que yo quiero ser. Me lo piden las bases. Ya yo vengo trabajando con la organización social hace muchos años ya. Bueno, específicamente yo vivo en una comuna pequeña, Nancagua, donde después del estallido social se generó todo un movimiento social, un tejido social súper importante, como en muchas partes del país, con el descontento. En el fondo, yo soy una persona que, bueno, viene de una familia humilde, soy la primera universitaria de mi familia, he trabajado a nivel nacional porque estudié una carrera vinculada también al Estado, al gobierno, por lo tanto es algo que sé bastante bien. Pero básicamente respecto a lo que nos convoca, a la pregunta que tiene que ver con por qué, es porque yo creo que es necesario que podamos expresar el sentir popular dentro de este proceso. Aquí no necesitamos los mejores profesionales, no necesitamos a los más expertos, no, aquí necesitamos gente que conozca, que entienda lo que se vive a diario en todos lados, en el país, lo que vive la mayoría de la gente, no la minoría. Muy bien. Marlene, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Vamos a ir rápidamente a una breve pausa y cuando regresemos vamos a comenzar con el debate. Hasta muy pronto, no se vayan. En el debate vamos nuevamente a saludar, ahí está, a Paulina Eliseche del Partido Socialista, Marlene Duarte, independiente, y Juan Aristía del Partido Republicano. A los tres entonces vamos a comenzar a conversar. El que quiera rebatir algo, el que se sienta aludido, levanta la mano y le damos la palabra para que esto sea también un debate. Primera pregunta y voy a comenzar con Paulina. Paulina, ¿qué rol debe tener el Estado? ¿Un rol social, un rol subsidiario? ¿Tenemos que tener más o menos Estado? Claramente más Estado. Y un Estado de Derecho
social de derecho, plurinacional, feminista, un Estado que efectivamente nos represente a todos. Uh-huh. Así de sencillo. Juan. Eso es lo que necesitamos. Juan, ¿qué piensas tú? ¿Un Estado más grande, más chico, con un rol social, subsidiario? Voy a hacer dos comentarios. Uno, creo que el Estado tiene que ser el mínimo necesario en tamaño. Creo que tiene que ser lo más eficiente posible. Y creo que tiene que asegurar que todas las cosas, todas las prestaciones, todas las actividades que desarrolla el Estado permitan el derecho a elegir. Últimamente lo que se ha hecho es violar el derecho a elegir de las personas. Por ejemplo, lo que se hizo, por ejemplo, con la reforma de educación que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Por ejemplo, lo que se hizo ahí es que se prohibió construir colegios en lugares donde existieran previamente colegios municipales o colegios subvencionados. Con lo cual, si esos colegios son malos, a los padres de esos niños no se les está dando ninguna opción de elegir algo mejor. Uh-huh. Eso es, a mi juicio, es inmoral y debería ser inconstitucional. Marlene levantó la mano. Marlene. Bueno, lamentablemente estoy en desacuerdo con Juan totalmente. Nosotros no necesitamos un Estado más pequeño, ya tenemos un Estado pequeño y que ha demostrado que no funciona de esta manera, porque de hecho pierde como el sentido de ser del Estado. El Estado está para proteger los derechos de las personas, o si no, mejor no existe, dejémosle todo a cargo a las empresas y que las empresas se hagan cargo de todo. Por lo tanto, respecto a eso, creo que el Estado tiene que ser un Estado garante de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos sociales. Y también considero que, por supuesto, nuestro Estado tiene que ampliarse. ¿Por qué? Porque tiene que lograr satisfacer las demandas de la ciudadanía. Nosotros tenemos que basarnos respecto a las necesidades. Vivimos en un país que es tremendamente desigual, donde las empresas todos estos años han explotado y han abusado de los recursos naturales y un montón de cosas. Entonces necesitamos un Estado más firme, que ponga límites. Un Estado con un modelo basado en los países desarrollados, como Suecia, Noruega, Dinamarca, donde todo funciona en armonía, donde la gente tiene los beneficios que requiere, los beneficios mínimos. Juan había levantado la mano. El comentario que quiero hacer es que básicamente, cuando yo me refiero a un Estado mínimo, significa que la cantidad de prestaciones que da el Estado sea mínima. Ojalá que todos los subsidios y todas las ayudas y todos los sistemas de atención a la gente que lo necesita sean prestaciones subsidiadas, pero sean concesionadas, sean prestadas en forma eficiente. Cuando el Estado decide monopolizar la salud, por ejemplo, y tiene gente esperando en listas de espera de 2 años, lo que está cometiendo es un pecado, porque esas listas de espera podrían ser resueltas y acortadas significativamente si esas personas fueran derivadas a una clínica a atenderse, por ejemplo, y fueran derivadas con un subsidio estatal. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en la pandemia es un ejemplo bien claro. Tenemos vacunas porque el Estado salió a comprarlas. Hemos podido atender a muchísimos chilenos porque la red pública y la red privada se unieron. ¿Ese debiera ser el camino o no? Y sigo contigo, Juan. Ese es un camino que en este momento responde a una emergencia, pero las listas de espera de 2 años no se van a resolver después de la pandemia por el hecho de que hayamos tenido este tipo de funcionamiento durante la pandemia. Yo lo que estoy apuntando es que hay situaciones muy anómalas, hay situaciones que son realmente primitivas, como es tener, por ejemplo, gente que la llaman para atenderse después de la interconsulta y resulta que la persona ya falleció. Eso es inmoral. Uh-huh. Cuando se tiene un sistema alternativo en donde se puede ir por incluso menor costo o costo similar, porque hoy día el costo promedio persona de salud anual está siendo equivalente al costo que pagamos promedio anual en la ISAPRE. Perfecto. Eso es increíble. Paulina había levantado la mano hace rato. Paulina. Sí, a ver, primero en relación a lo que dijo Juan, es que en el gobierno anterior se había prohibido que se hicieran colegios en algunos municipios. Yo eso no sé de dónde lo sacó. La prohibición no es esa. Lo que el gobierno anterior hizo fue que a los particulares que tengan los colegios donde quieran, pero que no los subsidie el Estado. Que no lo subsidie el Estado. Ese es el cambio fundamental que hizo ahí. Bueno, ahí Juan está levantando la mano, pero yo creo que sigamos avanzando en otros temas. Artículo 8 de la Ley de Subvenciones. Artículo 8 de la Ley de Subvenciones. Estaba preguntando a Paulina dónde era. Es que
es que no es así, no es esa la realidad. Eso es lo que dice textual, Paulina. No es que se prohíbe la construcción de colegios particulares subvencionados o municipales. Lo que se prohíbe municipal es el uso. Funcionando ahí. Así es. Lo que se prohíbe es el lucro, no que lo eso es aparte. Eso es aparte. Eso es otra discusión. El lucro. Es muy diferente. No. Esto que estoy diciendo yo es tal cual como se lo estoy diciendo. No se pueden hacer colegios. De hecho, desde la fecha que se pasó esa ley, no se ha construido ni un colegio particular subvencionado más en Chile. No hay cero inversión en Chile en educación desde ese minuto. Y entonces todos los padres están obligados a ir a los colegios municipales que son de mala calidad. Lo que hay que hacer, ese es el problema del derecho a elegir que yo estoy reclamando. Vamos a seguir avanzando con otros temas porque tenemos mucho que conversar a propósito de los lugares a los que ustedes representan. Y voy a partir esta vez con Marlene. Marlene, ¿cómo se debiera incluir al agua en la Constitución? ¿Debiera ser un bien común de uso público o debe mantenerse como está de uso privado? O sea, de partida tenemos que ir a la esencia. El agua nace de la cordillera, nace por la lluvia, por todo un proceso de condensación que a todos nos enseñaron cuando éramos chicos en el colegio. Es algo natural, que sale naturalmente, que es gratuito, que es libre. Por lo tanto, es un poco ridículo que ciertas personas tengan los derechos de agua por sobre otras. O sea, alguien tiene más derecho que otro a tener agua. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Entonces, obviamente que tiene que ser un bien público y tiene que además garantizar el consumo humano, el consumo para la supervivencia, para la vida. O sea, si estamos con escasez de agua, el agua es el motor principal para que podamos sobrevivir. O sea, si no tenemos agua, no podemos tomar, nos morimos. Entonces, no puede ser que el agua en estos momentos se esté malgastando ya a través de las grandes industrias que malgastan el agua porque ellos tienen los derechos y pueden consumir miles de litros para poder producir. Además, el problema es que producen materias primas, por lo demás, o sea, ni siquiera hay tecnología detrás, ni siquiera hay procesos que sean más eficientes. O sea, yo siempre digo que para mí, si queremos ser un país mejor, si queremos progresar, tenemos que ver hacia arriba. Tenemos que ver a los países nórdicos, cómo protegen los recursos naturales, como en Noruega, hace poco se acaba de aprobar una ley para proteger el bosque nativo. Entonces, eso, hacia allá tenemos que ir. No podemos seguir mirando a Estados Unidos o mirando a países que en realidad han demostrado a lo largo de estos años que no funcionan. No funcionan bien con estados pequeños y subsidiarios. Juan, hoy día el artículo 24 de la Constitución dice que los derechos de los particulares a las aguas les van a dar a sus titulares propiedad sobre ellos. Esto se debe mantener. Esto fue escrito hace años cuando el calentamiento global, el cambio climático todavía no estaba afectando a los países como lo está afectando ahora, y Chile, si en algo lo va a afectar, es en el agua, ya sea por sequía o por aluviones. ¿Qué te parece a ti este artículo 24? Me parece, Marlene, que uno solamente tiene que mirar al resto del mundo para entender hacia dónde tenemos que ir. Países como Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, incluso Rusia, tienen derechos transables. Hoy día la tendencia de los países desarrollados para enfrentar el problema de escasez de agua es de optimizar el uso, por la vía de ser más eficientes los mercados del agua. Son muy pocos los países que tienen lo que se está pretendiendo hacer acá, de que fuera una especie de sistema de agua nacionalizado o algo por el estilo. Incluso China, con su partido comunista y todo, está adoptando el sistema de derechos transables del agua, porque es la forma de optimizar el uso y asegurar que sea utilizado el agua en los mejores lugares, en el mejor momento y en donde más se necesita. Pero pudiera limitarse a su posibilidad, precisamente a su posibilidad de uso y a los requerimientos de los territorios, porque eso está en los derechos de agua, pero esto se viola porque la gente teme quedarse sin ese derecho, entonces la ocupe o no la ocupe, no la entrega. ¿Debiera ir por ese lado la solución o no? En la legislación actual, la persona que acapara agua lo puede hacer solamente por muy breve plazo, digamos, porque le sale muy caro y por lo tanto entonces tiene que... ¿Y qué ha ocurrido por lo demás? Empresas que han empezado a devolver los derechos de agua que no usan. Lo que hay que tener claro acá, Marlene, es que los monopolios en que se pretende que el Estado en el fondo sea el único que otorgue agua y la administre a los usuarios en forma... digamos, sin un mercado de por medio, digamos, sino que con asignaciones a dedo o alguna cosa por el estilo, no existe en el mundo.
esa cuestión tan completamente en retirada. Lo que se está hablando acá no es de este planeta en este momento. Si nosotros queremos que si el recurso es escaso, tiene que tratarse como bien escaso. Si todas las cosas que son bienes escasos hoy día, nadie anda diciendo, por ejemplo, hoy día en ninguna parte que se deba regular la fabricación de pan y el precio del pan. ¿Pero cómo se debe regular un bien escaso? Disculpa. Por vía del mercado. El mercado es el que mejor asigna los recursos. Eso lo sabe cualquier persona que haya estudiado algo de economía y de asignación de recursos. No, la verdad es que respecto al agua, aquí las estadísticas son súper claras. Las estadísticas son súper claras. O sea, el agua que se consume, que se gasta para consumo humano es alrededor del 20% del total del agua que se consume. Por lo tanto, la mayor cantidad de agua que se consume en este país va directamente a la minería, a las forestales, a las industrias, a las grandes industrias. Entonces, lo que deberíamos de ponernos a pensar en cómo hacemos más eficiente a este tipo de industrias para que eviten consumir la cantidad de agua que consumen actualmente, porque esas son las empresas que nos están dejando sin agua para que podamos beber. Pero entonces, debatiendo la propiedad, ¿en qué manos debiera quedar la propiedad? Tiene que quedar en manos del Estado. Tú, por ejemplo, estás dando ejemplos de países donde el PIB, donde el porcentaje del PIB, los porcentajes que maneja el Estado de esos PIB son altos. O sea, Alemania, para qué decir China, es un país comunista. O sea, son estados fuertes que manejan un porcentaje alto del PIB, que redistribuyen, que entregan buenos servicios de salud, educación, porque además sus presupuestos para educación, para salud, son mucho más altos que los que manejamos. Quiero verlos en pantalla, señor director. Ahí está. Lo que pasa es que Paulina se cayó de la conversación, no sabemos qué fue lo que ocurrió con ella, pero queremos contar que desapareció la conexión de Paulina Elisete, así que vamos a tener que seguir esta conversación con los dos candidatos que nos quedan. Y nos quedan muchísimos temas, pero quisiera ir avanzando. Dime, me gustaría tocar el tema de nuevo. Fíjate que está bastante demostrado que básicamente a través de estudios estadísticos confirman que el índice de progreso humano de la ONU está directamente correlacionado con el nivel de robustez que tenga la propiedad privada. O sea, en este caso, entre más seguro sea para los particulares contar con el derecho de agua, más se asegura el progreso y el bienestar del país. Lo que se está pretendiendo hacer, de ir en el sentido contrario, es simplemente poco moderno, poco avanzado, poco desarrollado para los tiempos actuales. El tema de la propiedad que quede en manos de privado, de acuerdo a lo que tú dices de la ONU, me imagino que tiene un sistema de repartición de distribución equitativa. Es el sistema que se usa hoy día, digamos que cuando existe disponibilidad en las cuencas se asigna según las solicitudes que se hagan. Ese sistema, que es el sistema de los derechos transables. Juan, entonces ¿tú crees que hay que mantener este sistema? Por supuesto, el mismo sistema que usa California y el mismo sistema que usa Australia, que son los países que compiten con nosotros, que tienen un clima mediterráneo y producen frutas de las mismas que producimos nosotros. Si nosotros nos cambiamos de sistema y nos vamos a un sistema socialista, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a dejar de exportar fruta, vamos a perder empleo, vamos a entrar en sistemas de pobreza, y no vamos a poder competir con este par de países. Será necesario que los empresarios entonces empiecen a pensar en tecnología y dejar de explotar solo los recursos naturales y a producir materias primas. O sea, deberíamos de pensar de nuevo, insisto, en ver los países desarrollados que en este momento su economía se basa en producción de tecnología, de turismo, de un montón de temas más. O sea, ¿por qué tenemos que seguir explotando nuestros recursos naturales? Bueno, hablemos de eso porque los dos se declaran ecologistas. Juan, vamos a seguir avanzando con los temas. Este tema también te toca porque los dos se han declarado ecologistas. Ahí vemos de nuevo que regresó Paulina. Vamos en otro tema, Paulina. Quiero hacer un comentario antes de que te cambies de tema. ¿Qué? Sí, rápidamente. Oye, perdón, a ver, Matilde. Paulina. A mí me ocurrió que hubo un corte de luz en el barrio. Así funcionan de bien las empresas privadas que tanto le gustan a Juan. Mira, la cobertura... la verdad es que es insólito, es insólito lo que ocurre. Se corta el agua, llueve un poco y se corta el agua para todo Chile. Y se corta el agua y pagamos mucha plata a todos los chilenos. No, eso es permanente.
Pero yo creo que hay que cambiar de tema para que avancemos. Ya, vamos Matilde, a seguir, vamos a porque- apurar el debate porque tenemos otros temas que tocar. Ustedes se el declaraban. tema que quería hacer Vamos es a cambiar de creo que tema, no Juan, está bien ¿ok? tratado. Vamos a cambiar de Matilde. A tema. mí me gustaría, Vamos a cambiar Matilde, de tema. Les digo a los dos, quiero hablar de la sostenibilidad de los recursos naturales, porque todos se declaran ambientalistas, ecologistas y estamos frente al cambio climático. ¿Y qué medidas se han tomado de adaptación al cambio climático? Porque luego de la pandemia esa va a ser la urgencia más grande. ¿Eso debiera quedar refrendado en la Constitución o no, Paulina? Sí, por supuesto que tiene que quedar refrendado en la Constitución, pero yo, perdón Matilde, pero quisiera decir antes lo siguiente: el único país del mundo, quiero volver al agua porque no alcancé a hablar por el corte, pero el único país del mundo donde se dan las concesiones gratuitas, y los... De nuevo estoy teniendo No, estás problemas. aquí, dale. Bueno, se dan las concesiones gratuitas y no se dan en relación al uso. O sea, cualquier persona pide la concesión, se le da la concesión y no la usa y después la vende. Un bien de uso público, un bien de todos los chilenos, la vende, se hace rico concesionando. Y así es como tenemos miles de lugares en Chile donde la gente no puede, la gente que necesita usar el agua. Estamos aquí con el consumo. agua, Marlene. ¿Qué debiera hacer el En Estado y la Constitución por el tema de la adaptación al cambio climático? O sea, esta Constitución tenemos por primera vez la oportunidad de escribirla, ojalá que la podamos escribir las personas comunes y corrientes que nunca hemos estado en política, ni hemos participado, no somos parte de la solución, no del problema. Ojalá que esta nueva Constitución sea capaz de garantizar los derechos fundamentales y no solamente por supuesto del medio ambiente, los recursos naturales. O sea, tenemos que proteger nuestra flora y fauna nativa porque está en un avance de peligro de extinción. Tenemos muchas especies, necesitamos proteger los recursos naturales, necesitamos generar nuevas. No estoy diciendo acá que las industrias tienen que morir, las industrias tienen que reinventarse, porque así como han ganado miles de millones durante todos estos últimos años, o sea, el 33% y esta es una estadística que para mí es alarmante. Un estudio que hizo el PNUD en el 2017 dice que Chile es el país más desigual del mundo. El 1% más rico de Chile concentra el 33% del total del PIB. Los países desarrollados, Suecia, de nuevo, Noruega, Dinamarca, 6-7%, el 1% más rico. Entonces, lamentablemente la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos humanos no puede, o sea, de los recursos naturales y también de los humanos, porque no puede seguir ocurriendo en este país. Es un Juan, país nos que queda tiene un minuto, lamentablemente, pero tú dentro de tu presentación dijiste que habías trabajado para evitar la construcción de una represa porque el tema de la conservación te preocupa mucho. ¿Cómo debiera quedar eso refrendado en una Constitución? Dos cosas, Matilde. Primero, es el 100% existe un 100% de cobertura de agua en zonas urbanas y en zonas rurales concentradas. Donde no existe el 100% de cobertura de agua y existe una situación excepcional es en zonas que son desconcentradas y la responsabilidad de no haber llegado con la infraestructura pública para que eso funcione ha sido de los gobiernos pasados. Eso es importante tenerlo claro. Respecto a los temas medioambientales, yo estoy de acuerdo en que se establezcan las mismas condiciones y las mismas cláusulas que tenga Noruega, Suecia o Dinamarca. Y esas que queden establecidas tal cual están en las constituciones de esos países que han establecido en la constitución nuestra. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, ya ahí está está la señal, los tenemos que despedir. Juan Aristía, Paulina Eliseche y Marlene Duarte, muchísimas gracias por haber participado en este debate, con harto debate, ideas contrapuestas, de eso se trata. Así que a cada uno, gracias por participar y que tengan una muy buena campaña y muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde.